Bienvenidas, bienvenidos una vez más al canal. Soy Flor de ¿Qué libro leo? ¿Cómo están? Bueno, hoy ¿de qué les vengo a hablar? De libros, por supuesto, pero ¿de qué tipo de libros? De esos libros tochos, de esos libros ladrillos, pesados, grandes, largos. Bueno, de esos libros que a veces de solo mirarlos nos asustan. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos por qué no puedo leer un libro como este? Y nos dan ganas por la historia, por la temática que trata, nos dan ganas de leerlos, pero no nos animamos por la cantidad de páginas que tienen. A veces el tamaño asusta. Muchas veces un libro de más de 500 páginas, 700, 800 páginas, decimos, le sobran. Pero hay libros que no. Hay libros que las historias realmente nos atrapan de principio a fin y esa cantidad de páginas se nos pasan volando. Bueno, hay técnicas, por supuesto. Esto que yo les voy a contar hoy, esto que yo hoy les comparto, es muy personal, es muy subjetivo, pero bueno, como todo lo que a mí me hace bien, yo se los comparto a ver si a ustedes les sirve a la hora de adentrarse en esta aventura que es leer. Como les estaba diciendo, estos libros largos, estos libros que son tochos, como dicen en México, ladrillos, como le dicen en España, bodoques también les dicen, no porque sean malos, no, porque son excelentes libros, pero bueno, te asusta la cantidad de páginas. Primero, lo que tenés que tener en cuenta es si realmente la historia te interesa, si realmente tenés ganas de leer. Si no, no te obligues, no hay obligación de tener que leer libros largos. Ahora, si la historia te atrapa, tenés ganas de hacerlo, es un desafío para vos, querés disfrutar de esa lectura, bueno, hay algunas técnicas, sobre todo para los que no están acostumbrados a este tipo de libros, que realmente a mí me dieron resultado. Entonces, se las voy a compartir. Antes que nada, como les dije recién, primero es investigar acerca del libro. Es saber si esa historia, si esa temática te atrapa. Lean la sinopsis, busquen comentarios acerca del libro, cuidado con los spoilers, ¿sí? Porque eso es muy importante. A veces recurrir a páginas, ¿sí? A blogs de lectura, donde comentan el libro sin spoilearlo, eso nos ayuda. Nos ayuda a la hora de decir, bueno, me voy a animar, me voy a atrever con esta historia. Otro tema muy importante para mí en particular es cuando un libro es muy largo, ¿sí? Como este que les voy a mostrar acá, por ejemplo, estos son mis 3 tochos pendientes, es dividirlo por partes, ¿sí? Hay secciones en el libro, ¿sí? Épocas quizás, y después dentro de cada sección lo divido. A veces en forma aleatoria decido dividirlo por cantidad de páginas, por capítulos, etc. Pero bueno, ustedes como meta se pueden llegar a poner 50 páginas por día. Sí, es un montón, pero a veces se leen unas 50 páginas por día. A ver, si un día no llegaron a leer esas 50, leyeron menos, no leyeron, otro día por ahí pueden avanzar, o no. ¿Por qué? ¿Quién los corre? ¿No? ¿Quién nos corre? ¿Quién nos apura? ¿Quién nos dice que tenemos que terminar el libro en determinada fecha? Entonces está bueno dividírselo y ponerse una meta. Que el libro lo decidamos leer en formato papel es fundamental, porque a veces con el digital no nos damos cuenta, salvo que leamos el porcentaje, ¿sí? De cuánto vamos avanzando, ¿no es cierto? En cambio, cuando estamos leyendo el papel y vemos que ya superamos las primeras 50 páginas y el libro va, esto es buenísimo. Como les dije entonces, investigar acerca del libro si nos va a interesar la temática, dividirlo, marcarlo, y algo que es muy importante para mí, ¿no? Y esto es por experiencia propia que se los recomiendo, es organizarme con amigas, amigos, con mi comunidad lectora. Lo puedo poner en un grupo de lectura, en un club de lectura, ¿sí? A veces cuando un libro lo ponemos en grupo, en puesta en común, cuando nos acompañamos en la lectura, se hace más llevadero. El año pasado tuve la posibilidad de hacerlo con tan poca vida de esta misma autora, Hanya Yanagihara, y realmente la experiencia fue maravillosa. Durante un mes dividimos el libro por partes, ¿sí? Y nos fuimos acompañando en la lectura, sin spoilearnos, ¿sí? A través de la plataforma de Telegram nos íbamos comentando cómo avanzábamos, nos alentábamos entre nosotras y de esa forma vencimos el miedo de no poder terminarlo. Y lo terminamos. Y la experiencia fue maravillosa porque encima
de que nos acompañamos en la lectura, lo comentamos, lo debatimos, fue bárbaro. Este otro tip que les voy a dar quizás no les haga avanzar en la lectura en cuanto a tiempo, pero sí en cuanto a profundidad. Es ir tomando notas. Quienes gustan de subrayar el libro, de marcarlo, ponerles post-its, está perfecto. Si no, cuadernito al lado y van tomando notas. Eso es maravilloso y a la vez también nos sirve para investigar. Así que esos son tips que a mí particularmente me fueron dando resultados. Y por último, buscate un lugar cómodo. Un lugar en tu casa, en un bar, en un café, en la plaza, en la playa, en el jardín, donde más te guste. Estate cómoda, cómodo, trata de no tener el celular cerca, desconectate de las redes, que ese momento realmente lo puedas dedicar a concentrarte y a disfrutar de la lectura. Este es un consejo que realmente sirve y mucho. Entonces, estos tips que te pasé vas a decir, ay, pero bueno, ¿quién no los conoce? Bueno, pero implementenlos, porque la verdad que ayudan a la hora, ¿sí?, de leer. No tanto libros largos como estos que les estoy diciendo, sino a la hora de leer cualquier libro. Desconectarse es fundamental. Conectarnos con la lectura, con lo que estamos leyendo, con nosotros mismos, con ese momento. Entonces, estos tips que les pasé, elegir el libro que queremos leer, no por obligación, sino por placer, investiguemos acerca de ese libro, separarlo por partes, ponerlo en común, ¿sí?, con algún grupo de amigos, de amigas, ¿sí?, para poder comentarlo, marcarlo, tener lápiz y papel a mano, buscar un lugar cómodo. Todo eso, crear ese ambiente, va a hacer que disfrutemos de la lectura y cuando nos querramos dar cuenta, casi tenemos el libro terminado. Ahora, si con todo esto que te dije no podés avanzar, no te enganchás y te siguen dando miedo las más de 1000 páginas o de las 900 páginas, no te esfuerces, no lo hagas, no lo leas. Hay tanto material, hay tantos libros más cortos y tan entretenidos también, que no hace falta que nos obliguemos, ¿sí?, a leer tochos tan grandes. En mi caso, como ya les conté anteriormente, lo que me gustó mucho fue el haberlo puesto en comunidad, el libro, ¿sí?, el haber compartido la lectura con un grupo de otras lectoras que estaban en la misma situación que yo. Ahora, ¿qué les voy a mostrar? Bueno, yo tengo 3 pendientes, 3 libros, ¿sí?, de 1000 páginas más o menos cada uno, que son libros pendientes, sobre los cuales tengo mucha expectativa, tengo muchas ganas de leerlos. Algunos los compré, otros me los regalaron. Obviamente en este año no creo que me los pueda terminar los 3, o sí. No siento que tenga obligación, creo que para leer estos libros tiene que llegar el momento. Bueno, mientras tanto me los voy preparando, como les mostré recién, los voy marcando, los voy separando, ¿sí?, por cantidad de hojas, por capítulos, y me voy preparando a ver en qué momento los voy a empezar a leer. Seguramente les anuncie, lo comente en mi Instagram, se lo comente a mi comunidad lectora y quizás lo ponga como propuesta para algún club de lectura. De los que les estoy hablando, el primero, ¿sí?, que tengo pendiente y que es bastante larguito, son más de 900 páginas, se llama Al Paraíso, de la autora Hanya Yanagihara, que es la misma autora de Tan Poca Vida. Ay, hay que animarse, otra vez a leer a esta autora. Bueno, ¿se acuerdan que Tan Poca Vida fueron 1000 páginas? Bueno, otra vez esta autora va con un libro bastante largo. En este caso es un libro que va a transitar o va a transcurrir en varias épocas. Son 200 años, desde 1893 hasta 2093. Y está dividido en 3 partes. La primera parte es una ucronía. Esta parte, ¿sí?, en este contexto estamos hablando de Nueva York, de 1893, donde un joven homosexual, en una época en la que se permitía, ¿sí?, una ucronía, el matrimonio homosexual, él está en la disyuntiva entre casarse con la persona que tenía pactada su familia o con el músico del que realmente está enamorado. En 1993 estamos en Manhattan, un joven, ¿sí?, está casado con un hombre mayor y siempre está sobrevolando, ¿sí?, en esta pareja el tema de la enfermedad y la diferencia de edad. Y 2093, la última parte de este libro, ya es más distópico, ya estamos en un ambiente más orwelliano, ¿sí?, George Orwell presente,
una ciudad asolada por las plagas en un mundo totalmente totalitario, ¿sí? Un gobierno totalitario. Un científico y su familia tratan de sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor de estas tres historias? Primero, la ambientación, el lugar donde transcurren estos personajes que parecen reencarnar en cada época. Un libro que tiene muy buena crítica, tiene muy buenas recomendaciones, pero que asusta su tamaño. Otro libro, otra historia, sí, enorme, no solamente por la cantidad de páginas, 1100 y pico de páginas, sino por lo enorme en cuanto a la cantidad de cosas que les pasa a esta familia. En un siglo, en una época muy convulsa, esta historia de estas mujeres que mueven y que viven en la desgracia permanente por todo lo que les pasa. La primera parte de esta historia transcurre en 1917 en Georgia. Stasia es la protagonista, sueña con ser bailarina, es la hija de un fabricante de chocolate, se enamora de un soldado de la Guardia Blanca, ¿sí? Y explota la guerra, explota la revolución y se ven obligados a casarse. La segunda parte de esta historia transcurre en Alemania en el año 2006. Ahora estamos en el 2006 en Alemania y nos encontramos con Nisa, la bisnieta de Brilka, ¿sí? Que está huyendo de un pasado familiar. A su vez, sucede que Brilka, su sobrina, aprovechando un viaje a Europa, decide fugarse. Y Nisa va a salir a buscarla y a regresarla, ¿sí? Si la encuentra, con su familia. Y es ahí cuando Nisa decide enfrentarse con su pasado y el de su familia y decide, ¿sí? Escribir para Brilka esta historia de 6 generaciones de mujeres. Les leo. De Londres a Berlín, de Viena a Tiflis, de San Petersburgo a Moscú, el apasionante destino de los miembros de la familia georgiana se entremezclan con la convulsa historia del siglo XX. Es una novela potente, emocionante, evocadora. Así que bueno, vamos a ver si nos animamos a estas más de 1100 páginas. Y el último libro del que les vengo a hablar es este. Es un libro que hace años que lo tengo, bueno, tampoco tantos años, no les voy a mentir, 2 años, no es tanto tiempo. Es Vida y Destino de Vasily Grossman. Este libro es una oda a la libertad, una oda a la supervivencia, ¿sí? En esta historia, ¿sí? Esta saga familiar, nos vamos a encontrar con personajes de todo tipo. 2 contextos, 2 marcos históricos muy importantes. Por un lado la Revolución Rusa, ¿sí? Y por otro lado los judíos, ¿sí? El exterminio judío, los nazis. Vamos a encontrar por un lado con la batalla de Stalingrado, por otro lado con el exterminio de los judíos, como recién les estaba diciendo. Una madre que se tiene que despedir de su hijo que se va a la guerra, que no sabe si lo va a volver a ver. Un muchacho que se enamora bajo estos bombardeos. Soldados que van perdiendo su humanidad frente a la atrocidad que les toca vivir. Que les toca vivir para luchar y sobrevivir, ¿sí? A su vez. Así que son muchas páginas, son muchos personajes, nombres difíciles, no es un libro fácil, pero es una historia que uno cuando entra, ¿sí? se inmiscuye, se mete de tal manera que es muy difícil después salir sin dolor, salir indemne de esta trama. Así que es otro libro que está muy bien recomendado, es casi un clásico, ¿sí? De la historia de la literatura, así que otro libro que tengo pendiente para leer en breve. Entonces, ¿qué les mostré? 3 tochos que tengo, 3 libros súper gordos, 3 libros que me tengo que organizar para empezar a leerlos, que quiero organizar algún encuentro, algún grupo que me quiera acompañar para que la lectura sea más amena. Y bueno, hay que ver si les sirven los tips que les fui dando para poder leerlos, porque la verdad que adentrarse en historias, primeramente largas, segundo en historias que conmueven, porque realmente en la mayoría, en estos 3 libros, va a estar surcado, ¿sí? Van a estar atravesados por la tragedia. En 2 de ellos, una saga familiar, el último... vamos a estar hablando de las relaciones homosexuales también, ¿por qué no? Así que de todo hay, ¿sí? Hay de todo. Si les gustó el video, me cuentan qué tocho, qué libro ladrillo, qué libro gordo tienen para leer. Si son de leer este tipo de literatura, de libros que sean muy largos, ¿qué tips tienen ustedes? ¿Qué les pareció los tips que les di? ¿Cuáles agregarían? Y si no,
está perfecto. No hay obligación de leer libros tan grandotes, ¿sí? Pero bueno, nada. A mí la verdad que leer este tipo de libros me es un desafío y por eso se los comparto. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo encuentro. Vamos a ver con qué temática los sorprendo la próxima vez. Gracias, hasta acá. Soy Flor de ¿Qué libro leo?